vamos a hablar con el doctor Jorge Ravelo. Él es médico reumatólogo y así que él ha elegido hablar este tema. Así que vamos a hablar de ese tema. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor Macé? ¿Cómo está? Encantado otra vez de estar con ustedes. No sé si me escucha bien. Perfecto. Se te escucha perfecto. Bien, le adelanté a nuestros oyentes de a dónde viene el nombre de lupus eritematoso sistémico. ¿Qué quisieras tú recordarnos? ¿Qué tan prevalente es esta enfermedad en nuestro país? ¿A quién ataca más, hombres o mujeres? ¿Qué tipos de lupus hay? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo reconocerlo? Tú como médico reumatólogo, ¿qué nos quisieras participar? Sí. Bueno, en primer lugar mencionar que el lupus, como tú dices, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, es una de las enfermedades autoinmunes más comunes junto con la artritis reumatoide. Sin embargo, la prevalencia, la incidencia es baja, si consideramos a nivel poblacional en millones, ¿no? Estamos hablando de quizás de menos de 0.5%, es decir, en el Perú pues aproximadamente calculamos que habrá un poco bordear las 100.000 personas. Sin embargo, si nosotros hablamos de lo que es autoinmunidad, y creo que la gente sí va a entender lo que es autoinmunidad por esto del coronavirus también, donde el tema que complica la enfermedad de coronavirus es la autoinmunidad, ¿no? Esta autoinmunidad es un fenómeno que consiste en que las células se vuelven locas y como el caso del coronavirus, es un virus que tiene una particulita que ya creo que han escuchado tantas veces, que se pega a las células y desencadena una respuesta sobre medida en el sistema inmune del cuerpo, y eso es lo que finalmente te lleva a la famosa tormenta de citoquinas, y eso es finalmente lo que termina matando a los pacientes, ¿no? La famosa tormenta de citoquinas con la trombosis, ¿no? En los pulmones. La tormenta de citoquinas y la trombosis es lo que finalmente termina haciendo más daño en los pulmones, en el corazón y a todo nivel. Lo mismo sucede en el lupus, ¿no? Es decir, la autoinmunidad puede disparar autoanticuerpos contra el corazón, el pulmón, como tú mencionaste, en el sistema nervioso, etcétera, ¿no? Bueno, eso es en casos severos, pero eso es lo menos común, ¿no? En sí, si uno de esos 100.000 casos que tenemos en el Perú, los que se comportan así, felizmente, afortunadamente, son una minoría, ¿no? Estamos hablando, dentro de ese grupo de 100.000, pues estaremos hablando probablemente de 10.000 o menos que se comportan de esa forma, ¿no? Incluso con compromisos de riñón, cerebro, etcétera. Dentro de estas severidades, la del riñón es una de las más complejas, ¿no? Que al final vamos a hacer un énfasis ahí. Pero en general, también tenemos cuadros de autoinmunidad que no llegan a ser lupus, ¿no? Tenemos cuadros de autoinmunidad que no llegan a ser lupus. Son autoinmunidades, diría yo, que podemos catalogarlas como enfermedades difusas del tejido conectivo que dan molestias muy comunes. Por ejemplo, tenemos a gente que se le enfría continuamente las manos, especialmente mujeres, ¿no? Enfriamiento continuo de manos con cambio de color. Eso es una condición de autoinmunidad. Por ejemplo, tenemos gente que le cambia el color de la piel con exposición solar y tiene dolores articulares episódicos. Son manifestaciones de autoinmunidad, ¿no? Evidentemente sin causa infecciosa. También hay, por ejemplo, pacientes con fiebre, se toma la temperatura y les buscan infecciones y no encuentran, también es una manifestación de autoinmunidad. Entonces la autoinmunidad es una cuestión no tan infrecuente, es una manifestación muy frecuente dentro de la población y muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Incluso muchos médicos la pasan desapercibida y es muy frecuente. Yo diría que puede llegar hasta el 15-20% de la población general estos temas de autoinmunidad que no llegan a configurar enfermedades sistémicas como el lupus, pero nosotros lo conocemos como enfermedades difusas de tejido conectivo inespecíficas y dan molestias, ¿no? Dan fibromialgia, por ejemplo,
dan formas tempranas de artritis reumatoide o dan lo que conocemos como síndrome de superposición. Entonces, esto sí es común y lo vemos continuamente en la consulta. Pacientes que se les enfrían las manos, cambian de color, se les cae el cabello, que están asociados también, por ejemplo, a fenómenos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo también son manifestaciones de autoinmunidad. Entonces, eso está muy asociado a este tema de autoinmunidad. Entonces, queríamos tocar este tema porque mucha gente desconoce esto, incluso muchos colegas, no solo médicos generales, sino especialistas, ¿no? Es un tema que está avanzando rápidamente dentro del área científica y es importante conocerlo. Entonces, estos pacientes tienen que ser muy bien evaluados, preguntar al paciente sobre manifestaciones de estas de autoinmunidad. Y si uno pregunta, es increíble, pero salen los datos. O sea, pacientes que hacen dolores continuos, uno les hace las pruebas y pueden salir sus marcadores negativos. El famoso ANA o anticuerpos antinucleares puede salir negativo también ahí, pero lo que manda es la clínica. O sea, si el paciente tiene enfriamiento de manos con cambio de coloración, es un paciente que tiene autoinmunidad, por más que tenga ANA negativo. Entonces, esto también tiene que ser manejado. Y tiene que ser manejado desde el punto de vista de entender qué es la autoinmunidad. Entonces, la autoinmunidad es un fenómeno que es multifactorial, sin embargo, la carga más importante es genética. Entonces, si en la familia alguien ha tenido algo de autoinmunidad, esto va a ser transmitido a lo largo de generaciones. Y estos cuadros de autoinmunidad leves pueden transformarse si hay mucha exposición a los factores que desencadenan la autoinmunidad, como el sol, el frío, sobre todo el sol, la exposición solar, eventualmente en un lupus o en un síndrome de superposición, enfermedades mixtas de tejido conectivo, etcétera, que creo que es ya un poco más difícil de entender. Pero en el tema de autoinmunidad y enfermedades de tejido conectivo difusas, inespecíficas, sí es frecuente. Es frecuente, eso sí, definitivamente. Mucha gente, estoy seguro que me está escuchando y tiene estos síntomas, ¿no? Enfriamiento de manos, dolores inexplicados en el cuerpo, en las manos, sensaciones de fatiga. Hay épocas en las cuales estos pacientes se descompensan totalmente, a veces no pueden ni levantarse, o sea, hacen unas fibromialgias agudas, y también hay un grupo de gente que tiene hiperelasticidad y que tiene esas características. O sea, ahí estamos hablando de que es un problema ya más común, ¿no?, en la gente. Entonces hay que siempre estar atento a estas situaciones. Y evidentemente la interpretación de los síntomas tiene que ser evidentemente clínica, ¿no? No necesariamente estos pacientes van a traducir su autoinmunidad en el laboratorio, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, lo importante en este caso es ver al paciente, ¿no? Es ver al paciente, examinarlo, preguntarle estos datos que evidentemente ya son de manejo especializado, pero en realidad todos los médicos deberían manejar estas preguntas, ¿no? Lo cual estamos hablando, la caída del cabello, la presencia de problemas de tiroides, la presencia de ojo seco, boca seca, la presencia de lesiones en la piel persistentes que aparecen y desaparecen, esas famosas manchas en la cara que has mencionado y que no necesariamente llegan a configurar un lupus, ¿no? Entonces, y estas personas continuamente acuden a consulta y se dan vueltas por varios médicos, no se explican por qué, ¿no? Y sus pruebas son negativas. Exitosa. Sin embargo, tienen esta famosa autoinmunidad. Es importante conocer esta enfermedad y que eventualmente podría transformarse pues en el famoso lupus, que es una enfermedad ya cuando es configurada, evidentemente para decir que tiene lupus el paciente tiene que tener un ANA positivo, ¿no? Ese es un criterio fundamental, ¿no? El criterio fundamental es ANA, los famosos anticuerpos antinucleares con un título mayor o igual de 1 en 80, asociado a enrojecimiento de la cara, asociado a artritis, asociado a cambios hematológicos, asociado a cambios de derrame pleural en el corazón, etcétera. Eso ya es, digamos, el extremo de la autoinmunidad. Pero en ese intermedio, para llegar a esa autoinmunidad, es lo que estamos hablando. Cambios iniciales de autoinmunidad que son en la piel, en el cabello, en las articulaciones, en el cuerpo, fatigabilidad, fiebres episódicas, etcétera. Eso es una autoinmunidad. Entonces, la autoinmunidad en el mundo ahorita es lo que nos está rompiendo la cabeza a los médicos, a los científicos, y es lo que en
en el futuro está marcando, va a marcar muchos tratamientos. Por ejemplo, en coronavirus, los tratamientos están enfocados ahorita a ese tema de autoinmunidad, a detener la tormenta de citoquinas. No, si uno revisa los tratamientos para coronavirus, ahorita lo que está tomando boga es evitar que esta tormenta de citoquinas, o sea, la autoinmunidad, que es lo que termina matando a los pacientes, ¿no? O produciendo daños severos en el pulmón. Entonces, este tema de la autoinmunidad es un tema muy amplio, pero nosotros estamos en el deber, pues, de que nuestros pacientes conozcan qué es autoinmunidad. Entonces, reiteramos que la autoinmunidad es una consideración muy frecuente y que tiene que ver con que las células de nuestro cuerpo se vuelven loquitas y que se autoagreden, se autodisparan con estas manifestaciones que estoy mencionando. Vuelvo a repetir, caída de cabello, lesiones de piel, ¿no? Ok, bien, ha sido claro, doctor Jorge Ravelo, reumatólogo, y lo que pasa es que esta es una enfermedad que no es muy común, ¿ok? Y entonces, al no ser muy común, no es demasiado vista por la mayoría de médicos. Obviamente un reumatólogo está obligado en reconocerla, o sea, no hay una excusa para que a un reumatólogo se le pase, porque él es un médico especialista en este asunto. Pero los demás médicos, una persona en provincias, sobre todo donde no hay reumatólogos, puede ser que te vea un médico internista, un médico general, de repente te ve un pediatra, un ginecólogo, porque de todo hay de estas especialidades. Y esta enfermedad, este lupus, es una enfermedad que varía mucho, es como un camaleón, ¿no? Y entonces eso hace que al no ser una enfermedad muy común, muchas veces no esté en la mente del médico. Si el médico, cuando va a ver a un paciente, en su cabeza no tiene la consideración que va a ser lupus, no va a preguntar, ¿no? Y el preguntar es, obviamente no vas a preguntar las cosas clásicas que son pintadas del libro. Todo lo que el doctor Ravelo ha referido, ¿no? Punto por punto, son indicios que sumados todos te van a llevar al diagnóstico. Y eso es lo que a veces no se pregunta, no se ve, y por eso los pacientes pasan sin diagnosticar. Ese es el asunto. Entonces, ya saben todos ustedes, lupus eritematoso sistémico, enfermedad en la cual tus células se equivocan totalmente y comienzan a atacarte a ti mismo y provocan todas estas sintomatologías. Exitosa. Bien, Boris, para cerrar la entrevista, algo que quieras mencionar, ¿dónde te encontramos, dónde te buscamos, cuáles son tus coordenadas? Sí, nosotros estamos en Avenida Canevaro 116 y estamos justamente haciendo una campaña en este tema de las enfermedades autoinmunes, especialmente en lupus. Estamos viendo pacientes con lupus porque nosotros nos dedicamos específicamente al lupus hace muchos años y tenemos una gran base de pacientes de lupus y estamos pues enfocados en el tema del lupus hace muchos años, ¿no? Entonces, siempre hemos atendido a pacientes con lupus y sobre todo ahora que los hospitales no están atendiendo, nos preocupa mucho esa situación. Entonces, a los pacientes con lupus le estamos haciendo la facilidad de no cobrarles la consulta y más aún si tienen problemas ya complicados como con problemas de riñón, ¿no? Sobre todo este grupo. Entonces, nosotros estamos ubicados en Avenida Canevaro 116 en el 5º piso. Avenida Canevaro 116 en el 5º piso y nos puede ubicar pues por las redes sociales, por Facebook, sobre todo YouTube, con el nombre que aparece en la pantalla. Ahí está mi nombre, Jorge Ravelo, reumatólogo. Y los teléfonos están en pantalla para que se puedan comunicar con las señoritas que están atendiendo continuamente las llamadas telefónicas o los mensajes para poder comunicarnos y atenderlos pues gustosamente en este punto céntrico, ¿no? Ok, para los amigos que nos escuchan por radio y que no tienen acceso a la pantalla, yo les voy a dictar los teléfonos donde pueden encontrar al doctor Jorge Ravelo. Anoten los números: 995 736 324, perdón, 324. Exitosa. Repito, 995 736 324, o si prefieren al 756
989-903. Ahí están los teléfonos del doctor Jorge Ravelo. Jorge, muy amable por tu participación. Será hasta otro momento.